Lo que está ocurriendo con Isabel Preisler en estos momentos parece sacado de una de esas novelas que tanto le gustaban a la prensa del corazón, pero con un giro inesperado, oscuro y crudo. La mujer que durante décadas fue sinónimo de elegancia, discreción y poder silencioso, se encuentra ahora enfrentando una situación personal que la ha dejado prácticamente desarmada. Sí, estamos hablando de la misma figura que lograba imponer su presencia sin necesidad de pronunciar una palabra, esa dama sofisticada que manejaba los códigos del espectáculo y la alta sociedad con una destreza que rozaba lo teatral. Esa Isabel, la musa de los flashes, hoy parece caminar sin rumbo, como si le hubieran arrebatado el libreto que tan bien había memorizado. Acostumbrada a ser el epicentro de los focos, la anfitriona predilecta de los grandes eventos, la mujer que conocía a la perfección el lenguaje del prestigio, ahora se enfrenta al peor de los enemigos, la ausencia de sentido. Porque no es la edad la que la está empujando a este abismo, no es el paso del tiempo el que ha hecho tambalear los cimientos de su existencia. Lo que realmente la ha hecho estallar por dentro es algo mucho más profundo, la pérdida del control de su relato personal. Ese relato que siempre supo manejar con precisión quirúrgica. De repente, ya no tiene el poder de decidir cómo contar su propia historia. Esa historia se está escribiendo sola, sin ella, y lo está haciendo con tinta amarga. Se ha dicho mucho sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa, pero poco se ha contado con verdadera claridad. Y ahí es donde entra Pilar Eyre, una periodista acostumbrada a escarbar donde nadie quiere mirar. Eyre ha dejado caer una bomba. Asegura que la ruptura con el escritor peruano no fue lo que se nos vendió. Según ella, Isabel tejió una ficción para la prensa, una narrativa cuidadosamente fabricada que escondía la verdad más dolorosa. Fue él quien la dejó, no al revés. Él fue el único en su largo historial sentimental que no cayó rendido ante su encantadora influencia, el único que decidió cortar el lazo por voluntad propia. Y eso, para alguien como Isabel, que siempre ha sabido llevar la batuta en sus relaciones, fue un golpe directo al ego. Un ego cultivado entre portadas, entrevistas y sonrisas congeladas que nunca revelaban lo que realmente sentía. Según Eyre, la versión oficial estaba repleta de detalles manipulados. Cartas filtradas, insinuaciones de celos que jamás existieron, tensiones agrandadas a propósito para hacer creíble el drama. Todo habría sido una representación, una película de desamor vendida a las revistas con la esperanza de proteger la imagen de una mujer que siempre supo disfrazar sus heridas con tacones altos y vestidos de alta costura. Pero esta vez, la fachada no resistió. El decorado se vino abajo, y tras él no había nada. Ni un plan B, ni una red de contención, ni el habitual séquito de hombres dispuestos a acompañarla en su caída. El verdadero drama no es la separación. Es el después. La nada. El silencio que se cuela en los pasillos de su mansión, esa villa donde antaño se oían risas, brindis y música suave. Ahora, solo se escucha el eco de los recuerdos. Isabel, que construyó un pequeño reinado de glamour basado en la exclusividad y el misterio, se encuentra sola, sin aliados ni confidentes. Ya no están Julio Iglesias, ni el Marqués de Griñón, ni Boyer. Los hombres que en su momento llenaron su vida de historias, viajes, cenas y protección, han desaparecido. Algunos porque la vida se los llevó, otros porque decidieron seguir caminos distintos. Y aunque ella aún se pasea por los programas de televisión con esa misma elegancia distante, los que la conocen de cerca saben que hay un contraste abismal entre lo que muestra y lo que vive. Durante años, Isabel se manejó como una experta en el arte de la apariencia. Supo ser una reina sin corona que controlaba sin parecer que mandaba. Su forma de mirar, su manera de sonreír, incluso sus silencios, todo estaba perfectamente calculado. Nada quedaba al azar. Su figura se convirtió en un símbolo, en un referente casi mitológico dentro del mundo del famoseo. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso que no hace distinciones entre apellidos ilustres ni cuentas bancarias abultadas, ha comenzado a hacer su trabajo. No tanto sobre su físico, que sigue siendo admirable, sino sobre su alma, su espíritu, su ánimo. El espejo ya no le devuelve a la misma mujer. Y eso, para alguien que vivió de la imagen, es la más cruel de las realidades. Muchos lo ven desde fuera y creen que exageramos. ¿Qué cómo va a estar mal Isabel Preisler si sigue luciendo joyas, asistiendo a actos y ocupando titulares? Pero es precisamente eso lo que hace más trágica la situación, el contraste entre lo que parece y lo que realmente es. Durante años, su vida fue el epítome del éxito social. La representación más pulida del glamour hispano. Un símbolo de sofisticación y estrategia emocional. Isabel Preisler no solo asistía a los eventos más exclusivos, los presidía. No solo aparecía en las revistas, las dictaba. Donde iba, marcaba el ritmo. Era la mujer que jamás perdía la compostura,
que dominaba los silencios y seducía con la mirada. Una esfinge asiática con pasaporte español que transformaba lo ordinario en alta costura. Cada gesto suyo parecía calculado para reforzar su leyenda. Pero esa misma vida de lujo que antes le daba sentido, propósito y una narrativa perfecta, hoy se ha convertido en su mayor verdugo. Un recuerdo constante, casi cruel, de lo que ya no tiene. De lo que no volverá. Hoy, ese mismo lujo, los mármoles italianos, los sillones Luis XVI, las lámparas de cristal traídas de París, las rosas frescas que aún se reponen cada mañana en la entrada de su villa, no son más que decorado de una obra que ha perdido a su actriz principal. Porque sí, ella sigue ahí, se sigue vistiendo, sigue sonriendo, pero la función ha terminado. Ya no hay público. Ya no hay aplausos. Y eso es lo que más duele. La soledad no ha llegado disfrazada. No ha intentado engañarla. Ha entrado por la puerta grande, con pasos firmes, sin pedir permiso. Ya no hay manera de ocultarla ni de fingirla. Ha ocupado los espacios que antes llenaban las risas de los invitados, las conversaciones interminables, los brindis por contratos millonarios y romances discretos. Se ha sentado en el comedor. Duerme con ella. Se ducha con ella. La acompaña en cada rincón de esa casa que alguna vez fue el epicentro del famoseo español. Hoy, ese imperio de cristal está vacío. Y lo más trágico, según dicen los pocos que aún le guardan confidencias, no es que esté sola. Es que está perdida. No es la tristeza lo que se ha apoderado de ella, sino la desorientación. Es como si de pronto alguien le hubiera arrebatado el plano de su propia vida. Como si caminara por su mansión sin saber qué hacer con cada estancia, cada alfombra, cada fotografía colgada en la pared. Isabel ha dejado de reconocerse. No en los espejos, que siguen devolviendo una imagen digna, casi intocable, sino en su identidad más íntima. En la mujer que fue. Ya no es la musa que inspiraba canciones y poemas. Ya no es la anfitriona que marcaba la agenda mediática de medio país. Ya no es la compañera soñada de los hombres más influyentes de su generación. Hoy es, simplemente, una mujer más. Una mujer sentada en un sofá tapizado con seda italiana, con un té tibio en las manos, preguntándose cuándo empezó el derrumbe. ¿En qué momento exacto dejó de tener el control? ¿Fue cuando Mario la dejó? ¿Cuando sus hijos se emanciparon emocionalmente? ¿O tal vez cuando la prensa dejó de esperarla a la salida del Riz? Mientras tanto, nosotros, el público, seguimos mirando solo la fachada. Vemos lo que quiere que veamos. Su postura impecable, su vestuario a medida, esa sonrisa tan bien entrenada. Pero lo que no vemos es lo que ocurre cuando se apagan las cámaras. Cuando el personal de servicio se retira. Cuando la noche cae como una losa sobre una casa que fue testigo de cientos de celebraciones. No vemos los pasillos en penumbra, ni la bandeja del desayuno que nadie comparte, ni las llamadas que ya no suenan. No vemos los silencios. Los verdaderos. Esos que no se llenan con joyas ni con entrevistas pactadas. Y eso es lo que ella está pagando ahora. El precio de haber edificado una vida entera sobre la imagen. De haber priorizado la estética por encima del vínculo. De haber sido siempre la figura intocable, inalcanzable, perfecta. Porque esa perfección, que durante décadas fue su escudo, es hoy una prisión. Una celda de oro. No puede bajar la guardia. No puede mostrarse vulnerable. No puede decir me duele. Porque esa no es Isabel Preisler. O al menos, no la que vendió durante medio siglo. Pero todos lo sabemos. El tiempo no perdona a nadie. Y menos a los que se niegan a envejecer. Isabel, que parecía tener un pacto con los dioses de la belleza, que parecía haber detenido el reloj, ahora está frente al espejo y no se reconoce. El espejo, ese juez silencioso, ha dejado de ser su aliado. Ahora la enfrenta. Le devuelve una imagen que ya no controla. Que no edita. Que no aprueba. Y esa batalla, la más íntima, la más feroz, es la que está perdiendo. Dicen que lo que más le ha afectado no es el abandono de Mario Vargas Llosa, sino el hecho de que fue el único que se atrevió a irse por voluntad propia. El único que le dijo basta. El único que no se dejó atrapar por su red de encanto, de influencia, de control. Y eso, para alguien que siempre tuvo el poder de decidir, de mantener, de sostener relaciones a su antojo, fue devastador. Porque por primera vez en su vida, alguien la dejó sin permiso. Y no cualquier alguien, un premio Nobel. Un hombre con más mundo, con más voz, con más pluma que muchos otros. Fue un golpe directo al ego, al alma. Y desde entonces, algo se rompió. Los grandes amores de su vida,
Julio, Falcó, Boyer, ya no están. Algunos se fueron de su lado. Otros, del mundo. Pero el efecto es el mismo, no están. Y los que quedan, sus hijos, tienen sus propias vidas. Sus propios focos. Sus propios silencios. La rodean, sí, pero no la acompañan. Porque hay una diferencia entre estar y estar para alguien. Y en eso, Isabel se ha quedado sola. La casa, esa mansión que vio pasar a medio siglo de la aristocracia emocional de España, es ahora un mausoleo. Bello, pero frío. Llena de flores, pero vacía de afecto. Y mientras todo esto ocurre, ella sigue ahí, jugando el papel que la hizo famosa. Haciendo apariciones públicas donde todo parece estar en orden. Acudiendo a programas como El Hormiguero, con su sonrisa congelada y sus frases medidas. Como si nada pasara. Como si no hubiera noches en las que no puede dormir. Como si no hubiera días en los que no quiere salir de la cama. Pero esa es la última función. El último acto. El esfuerzo final por sostener un personaje que, poco a poco, se desintegra. Isabel Preisler, la mujer que durante generaciones fue inmortal, hoy se enfrenta a la verdad más brutal. Que todo pasa. Que todo cambia. Que la belleza envejece. Que el prestigio se olvida. Que el amor se agota. Y que, al final, por mucho que lo hayas tenido todo, lo único que queda es lo que no se ve, el alma. Y ahí, justo ahí, es donde ahora duele. Durante décadas, el nombre de Isabel Preisler fue sinónimo de elegancia inmaculada, sofisticación medida y un control absoluto de la narrativa pública. No era solo una celebridad, era un emblema. Una figura que parecía haber pactado con el tiempo, inmune al desgaste que afecta al común de los mortales. Su rostro, siempre perfectamente iluminado por los flashes, y su discurso, cuidado hasta la última sílaba, componían una imagen que rozaba lo mitológico. Sin embargo, incluso los ídolos más inquebrantables pueden empezar a resquebrajarse. En los últimos tiempos, los ecos de una caída silenciosa, pero evidente, han empezado a colarse por las rendijas de su imperio de cristal. Voces cercanas, algunas aún disfrazadas de lealtad, otras ya desligadas del todo, apuntan a una Isabel diferente, vulnerable, desencajada, atrapada en su propio personaje. Aquella mujer que movía los hilos del cotilleo y marcaba tendencias sociales con solo aparecer en una gala, hoy parece lidiar con un escenario que no controla. Las luces no iluminan igual. Las portadas ya no garantizan afecto. Y lo que antes bastaba para seducir, ahora se percibe anticuado, sobreactuado, incluso incómodo. Federico Jiménez Los Santos, siempre certero y mordaz, en su análisis, lo resumió con brutal franqueza. Según él, Isabel habría vivido durante años convencida de su propia invulnerabilidad, creyéndose una especie de diosa moderna del espectáculo social. Acostumbrada a rodearse de personas que le rendían pleitesía, que asentían a todo sin cuestionar, desarrolló una percepción distorsionada de la realidad. Creyó que podía vender cualquier historia, incluso una caduca, y que el público seguiría aplaudiendo. Pero ese mundo idealizado se ha venido abajo. Ahora, la realidad la confronta sin filtros ni maquillaje, y ni siquiera el espejo devuelve ya una imagen complaciente. Este proceso no ha sido repentino, sino más bien progresivo, como una carcoma silenciosa que ha ido devorando los cimientos de su vida construida sobre la perfección. Según Pilar Aigre, una de las periodistas mejor informadas del panorama nacional, Isabel estaría atravesando un momento de profunda inquietud personal. En sus círculos más íntimos, aquellos donde la apariencia queda a un lado y aflora lo verdadero, se comenta que su obsesión por la estética ha alcanzado cotas extremas. Pasaría horas frente al espejo, examinando con angustia cada pliegue nuevo, cada sutil marca que el tiempo insiste en dejar. Lo que antes se resolvía con un pequeño retoque, ahora parece no ser suficiente. Las fuentes apuntan a que estaría considerando procedimientos más agresivos, casi desesperados, para preservar esa imagen que fue su escudo, su carta de presentación y su sello de identidad. La Isabel de ahora estaría más preocupada por esconder su fragilidad que por mostrarse humana. Porque en su universo, el deterioro no tiene cabida. Envejecer no es una transición natural, es una amenaza directa a su narrativa de eternidad. Y mientras libra esta batalla personal frente al tiempo, también enfrenta los coletazos de viejas historias que nunca terminaron de cerrarse. Una de ellas, casi legendaria en los pasillos de Zarzuela y en los mentideros aristocráticos, es su supuesto acercamiento al rey emérito Juan Carlos I. Aquella relación ambigua, que nunca se confirmó del todo, habría tenido consecuencias más severas de lo que se pensaba. Se dice que la reina emérita, doña Sofía,
Al enterarse de ciertos rumores y de la creciente notoriedad de Isabel en ciertos entornos donde la discreción es ley, decidió vetarla por completo. El castigo fue silencioso, pero fulminante. La excluyó de su entorno y la colocó en una lista negra que todavía pesa. Ese gesto marcó un antes y un después. A partir de ahí, muchas puertas empezaron a cerrarse con sutileza, pero con decisión. Y no son solo las altas esferas las que se han alejado. Lo más desgarrador, según quienes han observado el fenómeno de cerca, es que su círculo más cercano también ha empezado a desmoronarse. La corte de incondicionales, esos que siempre estaban disponibles para acompañarla en eventos, cenas y apariciones públicas, ha comenzado a disiparse. Algunos lo han dicho sin tapujos: estar cerca de Isabel ya no es lo que era. Las exigencias, el control, la necesidad constante de validación han generado un ambiente tóxico, casi irrespirable. Varias figuras conocidas de su entorno han optado por el silencio y la distancia, cansados de una dinámica que ya no les beneficia, ni emocional ni socialmente. En medio de esta tormenta, hay otro frente abierto que erosiona aún más su estabilidad: la relación con su hija Tamara. La conexión entre ambas, alguna vez sólida y estratégica, ha dado muestras de tensión. La madre, celosa de su legado; la hija, deseosa de afirmarse con su propia voz. La advertencia, sutil para algunos, desgarradora para otros, que Isabel supuestamente le hizo a su hija Tamara antes de su boda con Íñigo Nieva: te lo hará otra vez, ha resonado como un eco largo y áspero en los pasillos invisibles de su mundo. No era una frase lanzada al azar ni una observación trivial. Era, en realidad, la síntesis de años de desengaños, de intuiciones desarrolladas al calor del escepticismo y de una maternidad vivida a medio camino entre la entrega y el control. En esas 5 palabras se escondía la ansiedad de una madre que, aun sin decirlo, no solo quería proteger, sino también reafirmar un rol que siente que se le escapa entre los dedos. Porque cuando una mujer ha construido su identidad alrededor de la influencia, del prestigio y de la capacidad de prever los movimientos de los demás, perder esa autoridad, aunque sea ante los ojos de una hija, se convierte en un tipo de muerte lenta. Silenciosa, pero cruel. Isabel, que durante décadas supo manejar los tiempos, las miradas, los silencios y hasta los escándalos, se encuentra ahora fuera del centro. En un mundo que cambió de reglas sin avisarle. Su influencia ya no es tan poderosa, su palabra ya no se considera incuestionable. El cetro social que empuñaba con la gracia de quien nunca parece esforzarse ha sido reemplazado por un teléfono móvil, una story, una ola de nuevos ídolos cuya fama se mide en visualizaciones y no en portadas de papel cuché. Y eso, por más que se maquille con elegancia, duele. Duele profundo. Porque no solo se trata de perder poder, se trata de perder sentido. De sentirse desplazada en un tablero de ajedrez que alguna vez dominó sin pestañear. Y mientras Isabel experimenta ese proceso de declive interno, Tamara se eleva. Lo hace con una frescura que no parece ensayada, con una mezcla de espontaneidad, ingenuidad controlada y carisma que conecta con una generación que ya no busca divas inalcanzables, sino figuras reconocibles. Tamara ha sabido reciclar su narrativa, renovar su imagen, adaptarse a un mundo donde la naturalidad vale más que la perfección. Y lo ha hecho sin pedir permiso. El resultado: mientras una florece como símbolo de cercanía, la otra se ve obligada a custodiar un templo que se resquebraja con cada cambio de temporada. Porque el contraste es inevitable, y a los ojos del público, ese contraste se traduce en relevancia. Tamara está de moda. Isabel, aunque aún se respeta, se contempla con distancia, como un icono en vitrina que ya no forma parte del juego. El conflicto entre ambas no es explícito. No hay enfrentamientos públicos ni declaraciones incendiarias. Pero está ahí, latente, como una corriente subterránea que lo atraviesa todo. Se percibe en las miradas medidas, en las ausencias sutiles, en los silencios prolongados. Y sobre todo, en el peso emocional que arrastra Isabel, una mujer que lo tuvo todo y que ahora, a pesar de seguir rodeada de lujos, se enfrenta a la intemperie emocional. Porque una casa de 1000 metros no protege del frío de la irrelevancia. Porque los espejos dorados no devuelven respuestas cuando lo que se busca es identidad, no imagen. Y es en esa intimidad donde se revela la verdad más dolorosa. La mujer que durante años fue símbolo de control, belleza y sofisticación, ahora lucha contra su propia vulnerabilidad. Contra los días que se vuelven todos iguales. Contra el silencio de los que ya no llaman. Contra la sensación de estar viviendo una vida que sigue siendo hermosa en forma, pero vacía de contenido. Detrás de los vestidos de diseñador, de los tratamientos estéticos y de las fotos cuidadas hasta el mínimo detalle, hay una mujer sola. Una mujer que envejece. Que duda. Que se interroga con miedo.
que siente que ya no es imprescindible en el mundo que ayudó a diseñar. Y que, por primera vez, no sabe cómo adaptarse. Isabel ha invertido décadas construyendo una imagen perfecta. Cada aparición pública, cada entrevista, cada palabra pronunciada o evitada fue parte de un meticuloso ejercicio de autocreación. Pero esa obra de arte que tanto le costó mantener está empezando a agrietarse. No de golpe, no con escándalos, sino con pequeños desmoronamientos diarios. Una llamada que no llega, una fiesta a la que ya no la invitan, una portada donde su nombre no aparece. Esos pequeños signos son los que realmente marcan el inicio del ocaso. Porque la decadencia de las grandes figuras raras veces es dramática. Es, más bien, sutil, prolongada, como una vela que se consume lentamente mientras el mundo sigue su curso sin mirar atrás. Y en ese camino descendente, quizás lo más desgarrador no es el abandono ajeno, sino el abandono propio. Isabel, dicen los que la conocen bien, empieza a desconfiar de sí misma. De su intuición, de su juicio, de su reflejo. Porque el verdadero derrumbe no es el social, sino el emocional. No es que los demás dejen de creer en ti. Es que tú misma empiezas a no reconocerte. Es que empiezas a pensar que, tal vez, todo lo que construiste fue una ilusión sostenida con demasiada tensión. Y que ahora que ya no puedes sostenerla, todo se cae. Sin escándalo, sin tragedia, pero con un estruendo interior imposible de ignorar. La historia de Isabel Preisler en este momento no es la de una caída espectacular. No hay titulares que recojan un escándalo rotundo. Lo que hay es algo mucho más humano y, por eso, más doloroso. El proceso de una mujer que se enfrenta, por primera vez en su vida, a la irrelevancia. Que intenta comprender cómo seguir adelante cuando ya no se tiene el control narrativo. Que mira a su hija, sucesora, espejo invertido, y ahora también rival simbólica, y se pregunta si queda espacio para ella en un mundo que ya no la necesita como antes. Y así, Isabel contempla su vida como quien observa un palacio desde lo alto, viendo cómo, poco a poco, las luces se apagan, las habitaciones se vacían, y el bullicio de las fiestas se convierte en eco lejano. Lo que queda es una mujer. Sola, lúcida, cansada, sin máscaras. Una mujer que alguna vez fue el centro del universo social, y que hoy, en silencio, empieza a entender lo que significa vivir fuera del foco. Una mujer que alguna vez creyó que el amor, la fama y la belleza serían eternos. Y que ahora aprende que lo verdaderamente eterno es la incertidumbre. Porque al final, el dolor más profundo no es el rechazo del mundo. Es el susurro interior que te pregunta, ¿quién eres ahora que ya no te aplauden?